Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos en caso del que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determine la mayor fuerza F que puede aplicarse al aro, si cada cable soporta una fuerza máxima de 800 libras. Muy bien, tenemos el siguiente esquema, ¿no es cierto? El primer paso es hacer el diagrama de cuerpo libre, en el cual consta la fuerza F y la fuerza generada en cada uno de los cables. El siguiente paso va a ser expresar cada fuerza en forma de vector, debido a que nosotros, para saber si esto está en equilibrio o no, debemos sumar estas fuerzas tanto en X, en Y y en Z, y por ende es necesario que estén en forma de vector. Finalmente, este es un problema de diseño, ¿sí? Porque nos dice que cada cable soporta una fuerza máxima de 800 libras. AB, AC y AD, máximo 800 libras. Si se pasa de ese valor, pues el cable tendrá a fallar. Entonces, para evitar esto, en este ejercicio lo que hay que hacer es encontrar AB, AC y AD en función de F, ¿no es cierto? Es decir, que dependan del valor de F. Y al final, mediante un criterio, pues seleccionaremos el cable que debe tener 800 libras. Uno de los tres debe tener 800 libras, ¿sí? Y los otros dos deben tener 800 o menos libras, ¿sí? Esa es la condición que nos dice el ejercicio, ¿sí? Si uno de esos tres se pasa de 800 libras, pues el cable va a fallar y el ejercicio estará mal resuelto, ¿sí? Comenzamos con lo que es nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, en este caso, el diagrama de cuerpo libre, recuerden, es el mismo del problema 3-50. Entonces, de ese video tomé el diagrama de cuerpo libre. Ahí está detalladamente cómo lo fui haciendo paso a paso. Simplemente que ahora la fuerza en el problema 3-50, F era 500 libras. Ahora pues F es un valor desconocido para este ejercicio. Muy bien. Entonces, recordemos que además nosotros ya teníamos la fuerza B, la fuerza C y la fuerza D en forma de vector. Sí, ya la teníamos justamente acá. Esto lo hice en el video 3-50. Simplemente ahora vamos a expresar F en forma de vector, ¿no es cierto? Entonces, como F es paralelo al eje Z, para expresar una fuerza en forma de vector y es paralelo a uno de los ejes, pues multiplicamos a esta fuerza por el vector unitario del eje, en este caso el eje Z positivo porque va hacia arriba. Entonces, multiplicamos la magnitud de la fuerza F por el vector unitario del eje Z positivo, y en este caso el vector unitario del eje Z positivo es 0i 0j más k, ¿no es cierto? Multiplicamos F por cada una de las componentes y ya tenemos la fuerza F en forma de vector. Entonces, ya tenemos las cuatro fuerzas en forma de vector. Ahora que ya tenemos todas las fuerzas en forma de vector, podemos aplicar lo que son las ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Entonces, nuestra primera ecuación de equilibrio es una sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿no es cierto? Tendríamos 3 séptimos AB, ¿no es cierto? Recuerden que las fuerzas en X son las que están al lado de la Y. Tenemos 3 séptimos AB menos 0.4423 AC menos 2 séptimos AD. No hay más fuerzas en X, todo esto igual a 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Perfecto. Vamos con nuestra segunda ecuación de equilibrio, que sería la sumatoria de fuerzas en Y. Las fuerzas en Y son las que están al lado de la componente J. Sería menos 2 séptimos AB, menos 0.1474 AC, más 3 séptimos AD. No hay más en J, esto es igual a 0, ¿no es cierto? Tenemos acá. Y nuestra tercera y última ecuación de equilibrio es la sumatoria de fuerzas en Z. Las fuerzas en Z son las que están junto a la componente K. Tendríamos menos 6 séptimos AB, menos 0.8846 AC, menos 6 séptimos AD, más F, esto igual a 0, ¿no es cierto? Recuerden que AB, AC y AD debemos dejar en función de F, es decir, deben depender de F, así que F lo voy a despejar. Pasaría el miembro derecho a restar, ¿no es cierto? Tanto la parte izquierda como la parte derecha son negativos, así que puedo cambiar de signo, o lo que es lo mismo, multiplicar a la parte izquierda por menos 1 y a la parte derecha por menos 1. Y al final tendremos la siguiente ecuación. Perfecto. Entonces, con las tres ecuaciones de equilibrio hemos obtenido tres ecuaciones, valga la redundancia. Entonces, aquí tenemos las ecuaciones obtenidas aplicando el equilibrio, ¿no es cierto? Fuerzas en X, fuerzas en Y y fuerzas en Z. Entonces, en el video 3-50 resolví el sistema mediante el uso de matrices. No es el único método, aquí voy a hacer otro método, ¿sí? El siguiente método consiste en lo siguiente. Para sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, pues escogemos primero cualquiera de las tres ecuaciones. Yo voy a escoger la primera, ¿sí? Pueden coger cualquiera,
para resolver el sistema de ecuaciones. De esta primera ecuación voy a despejar una variable. ¿Cuál variable? Cualquiera. En este caso voy a escoger AB porque es positivo y se hace más sencillo. Entonces, estos dos términos que están restando van a pasar a sumar. Despejando por completo AB, el 7 que está dividiendo pasa a multiplicar a los dos términos y el 3 que está multiplicando pasa a dividir a los dos términos. Al hacer esto yo tengo que AB es igual a 1.0321 AC más 2 tercios AD. Recuerden, en la fase de cálculos yo utilizo la herramienta Excel. Excel utiliza todos los decimales para los cálculos, ¿sí? Sin embargo, si ustedes utilizan 4 decimales o menos para sus cálculos, la respuesta va a variar. Un poco, pero va a variar, ¿sí? Solo esa pequeña aclaración. Muy bien, ya despejé a B de mi primera ecuación. ¿Cuál es el siguiente paso? Cojo otra ecuación. Puede ser la segunda o la tercera. Para este caso yo voy a escoger la segunda, ¿sí? En la segunda voy a reemplazar la variable que despejé de la primera ecuación, que en este caso fue AB, y reemplazo acá, ¿no es cierto? AB era 1.0321 AC más 2 tercios AD. Ahora este valor multiplico con los dos términos y obtengo menos 0.2949 AC menos 421 avos AD, y estos dos términos simplemente bajan, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Términos semejantes, AC y AC, AD y AD. Los sumo o los resto dependiendo de la situación. En este caso, AC son de signos iguales, así que se suman. Tendríamos menos 0.4423 AC. En el caso de los términos semejantes de AD, son de signos opuestos, así que se restan. Al hacer la resta tenemos más 5,21 avos AD igual a 0. Aquí despejamos nuevamente otra variable, AC o AD. ¿Cuál? Cualquiera, no hay ningún problema. Para mí, yo voy a despejar AD. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está positivo. Perfecto. Entonces, como este término está restando, va a pasar a sumar al miembro derecho. Y ahora despejo por completo AD. El 21 pasa a multiplicar a todo esto. Y luego el 5 pasa a dividir a todo eso, ¿no es cierto? Con esto concluyo que AD es igual a 1.8578 AC. Perfecto. Ya tengo AB y AD despejados. Listo. Voy a borrar todo porque necesito espacio. Aquí está lo que habíamos tenido despejado. Y ahora vamos con nuestra tercera ecuación. Nuestra tercera ecuación era 6 séptimos AB más 0.8846 AC más 6 séptimos AD igual a F, ¿no es cierto? Reemplazamos nuestra primera variable que despejamos, que fue AB. Aquí, ¿no es cierto? Hemos reemplazado AB. Perfecto, y el resto se mantiene. Y también despejamos la segunda variable despejado, que en este caso fue AD. En este caso reemplazaríamos aquí y reemplazaríamos acá. ¿Sí? Al momento de reemplazar, pues, todo nos queda en función de AC. Y ahora simplemente nos queda multiplicar y sumar. Entonces, este factor multiplica los dos términos. Tendríamos 0.8846 AC más 1.0616 AC. Este término baja, ¿no es cierto? Esta multiplicación nos da 1.5924 AC positivo. Todo esto igual a F. Como todos son términos semejantes, ya que tienen AC, 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 lo sumo. Y yo sé que ha sido 4.4232 AC igual a F. Despejo AC por completo. Aquí se sobreentiende que es el 1. 1 dividido para todo esto nos da 0.2261 F. Y listo. AC está en función de F. ¿Por qué? Porque depende de F para saber cuánto vale AC. Así tienen que estar los tres cables, AC, AB y AD, en función de F, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer lo mismo para AD. AD era esto. Reemplazamos el valor de AC, que es de 0.2261 F. Resolvemos la multiplicación y yo sé que AD es igual a 0.42 F. AD depende de F. Perfecto. Simplemente nos falta AB. AB que era igual 1.0321 AC más 2 tercios AD. Reemplazo el valor de AC, que es este de aquí, y reemplazo el valor de AD, que es el de acá, ¿no es cierto? Reemplazamos, multiplicamos y finalmente sumamos. Y yo sé que AB ha sido igual a 0.5133 F. Y listo, ya tengo el cable AC, el cable AD y el cable AB en función de F. Perfecto. Entonces ya tenemos los tres cables en función de F. Ahora vamos a hacer la selección del cable que soportará la tensión de 800 libras. Aquí están los tres cables en función de F. Ahora, ¿cuál escojo para los 800 libras? ¿Cuál es el criterio de selección? Pues el criterio es el siguiente. En este tipo de ejercicios donde dice que un cable soporta una fuerza máxima de 800 libras,
el cable que va a tener el valor de 800 libras va a ser el cable con el mayor coeficiente, ¿sí? En este caso, 0.5133, 0.2261 y 0.42. ¿Cuál es mayor entre los tres coeficientes? Pues el de AB. Entonces, este es el cable seleccionado. AB igual a 0.5133F. A este cable le voy a dar el valor de 800 libras porque tiene el mayor coeficiente, ¿sí? Entonces, reemplazo el valor de AB, que en este caso es 800 libras, y de aquí despejo F. Entonces, al hacer esta división, yo sé que F es igual a 1558.4416 libras. Recuerden que el libro dice que si el valor pasa de 1000, hay que utilizar prefijos. Entonces, la fuerza expresada de manera correcta sería 1.56 kips, que hace referencia a kilolibras, ¿sí? Cualquiera de las dos formas está correctamente expresada la respuesta, ¿sí? Y bueno, con esto hemos encontrado el valor de F. Y si queremos ser bien minuciosos, este valor de F deberíamos reemplazarlo en AC y en AD. AC tendría que dar menor a 800 y AD tendría que dar menor a 800, ¿sí? Eso les dejo para que ustedes lo puedan comprobar. En este caso lo dejaré solo hasta aquí porque simplemente me pide el valor de la fuerza F. Y para mí es esto. Y expresada de manera correcta sería esto. Bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.